Bueno, muchas gracias. Estamos acá en la sesión de diplomacia científica. Pedimos disculpas de estos pequeños ajustes de agenda de ida y vuelta. A veces suceden en las mejores familias, así que sepan que no es falta de voluntad, pero además es parte de un foro. Estas cosas suceden, se acomodan, vamos y venimos. Y un poco por esos acomodos de agenda nos iba a acompañar también el doctor Eduardo Ortega Barría, pero él está en una sesión en paralelo, así que bueno, circunstancialmente estamos aquí. El panel va a tener una parte en inglés, una parte en castellano. Lo digo por si alguien tuviera problemas de interpretación, puede buscar el servicio. Y déjenme un poco contar, antes de hacer la introducción a diplomacia científica, explicar un poco por qué la conformación del panel y qué es lo que entendíamos que era interesante. Nos están acompañando y voy a intentar, bueno, a la señora ministra ya nuevamente no la voy a volver a introducir, la han visto y ya la deben reconocer suficientemente, pero lo que esperamos es que Colombia nos pueda compartir la perspectiva de un gobierno hacia los desafíos de la diplomacia científica. Luego nos acompaña aquí Xiangfeng Hu, que es el director de la División de Política Científica y Capacity Building de la UNESCO y a su vez responsable desde UNESCO de un programa de diplomacia científica que creo que nos va a poder compartir buenas nuevas y nuevas iniciativas que la UNESCO está impulsando en este sentido. Y nos acompaña Matthew Dennis, del Canadian Institute for Advanced Research, que es la pata científica de todo este diálogo y desafío de la diplomacia científica, que también tiene una experiencia sumamente interesante para contarnos cómo desde otro lugar también se puede estar ejerciendo la diplomacia científica. Y ahí déjenme. Sé que tuvimos varios paneles ya sobre diplomacia científica y me imagino que todos ya deben haber escuchado bastante del tema. Es un tema que cada vez está poniéndose más en boga y creo que no es porque sí que el tema crece, sino que efectivamente nosotros estamos transitando un mundo complejo, un mundo que nos muestra múltiples desafíos, pero que además son desafíos que nos alcanzan a todos. Son desafíos que no pueden ser resueltos individualmente por una sociedad única o por un país, sino que son desafíos que impactan y cruzan fronteras, no conocen de los límites fronterizos políticos que hemos establecido arbitrariamente nosotros. Y estos desafíos, ya sea como el crecimiento demográfico, la transición energética, el cambio climático, las cuestiones sanitarias que hemos sufrido recientemente, que son buenos ejemplos de cómo transitan e impactan globalmente. Y al mismo tiempo también estamos experimentando un conjunto de nuevas tecnologías basadas en ciencia que tampoco conocen de fronteras y nos están impactando a todos. En ambos casos, ya sea por las tecnologías como por estos desafíos, encontramos un patrón en común, encontramos que todos nuestros países se ven afectados y atravesados por ellos y la ciencia tiene mucho que ver, ya sea trayendo respuestas y potenciales soluciones, ya sea siendo la base de sustentación de estas tecnologías. El crecimiento de ese conocimiento científico, a su vez, tampoco puede ser abordado individualmente. Y además, la expectativa y el deseo, por lo menos desde la UNESCO, es que todo esto se transite pacíficamente, porque podríamos hacerlo en conflictos. Y los conflictos, cuando hay cambio, no están lejanos. La gente generalmente transita estas situaciones conflictivamente o potencialmente conflictivamente. Y la diplomacia es eso, el arte de poder negociar para evitar los conflictos, para no llegar a la guerra. La contracara de la diplomacia es la guerra. En los tiempos de guerra no hay diplomacia, en los tiempos de diplomacia no hay guerra. Bueno, ahora a esa diplomacia hay que agregarle el componente científico. Desde ese lugar, y perdón si me tomé tiempo de más para la introducción, quisiéramos saber, Colombia sabemos que ha tenido muchos, que es pionero en algún sentido de la diplomacia científica,
que lo tiene incorporado en su agenda. Y bueno, y creemos que es importante e interesante para el resto de la región aprender. Cuando algunos pioneros tiene las dos cosas, la ventaja de ser el primero, pero también es el primero que se equivoca y el que sufre los problemas y nos puede enseñar al resto qué camino recorrer, ¿no? Desde ese lugar, le pido si por favor nos puede contar. Bueno, muy buenos días para todas y todos los presentes. Muchas gracias nuevamente por continuar activos en este importante foro de ciencia, tecnología e innovación que desarrollamos aquí en San Andrés. Justamente el día de ayer en la inauguración mencionábamos que San Andrés ha sido reconocida por el gobierno del presidente Gustavo Petro como la puerta de entrada para la diplomacia científica del Gran Caribe. Y eso nos ha llevado a trabajar de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores en una propuesta, en un proyecto de decreto para tener agregados científicos en las diferentes embajadas de nuestro país en el mundo. Es muy importante porque la diplomacia debe llevarnos a una toma de decisiones. Colombia avanzó un proyecto que ya se está estructurado, que son los agregados culturales. Tenemos agregados culturales en México, en Brasil, en diferentes países del mundo, pero la ciencia aún no ha logrado tener esos estatus, ¿no? Esto va de la mano entonces de poder generar, en coordinación con las universidades, principalmente la Universidad Nacional de Colombia, algunos programas de formación sobre diplomacia científica, dado que el mundo diplomático tiene sus propias complejidades, sus propias burocracias, requerimientos, y lo que queremos con esto es pasar del discurso a la acción. ¿Qué implica tener un agregado científico en embajadas que son estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país? Efectivamente, los agregados serían el puente de colaboración, primero para la identificación de inversión en materia de ciencias, fortalecimiento de la cooperación científica internacional, pero también que se puedan agenciar algunos programas y proyectos de ciencia que son comunes para las naciones. En este marco, las prioridades del gobierno nacional se centran en la transición energética. Eso nos ha llevado a analizar oportunidades en países de la Unión Europea, pero también en el contexto de América Latina estamos trabajando de manera muy articulada con Brasil y con México. El intercambio de buenas experiencias en materia de producción de hidrógeno verde es un campo que le compete justamente a la diplomacia científica. El día de ayer justamente nuestra empresa petrolera Ecopetrol anunció la creación de la planta más grande de América Latina para la producción de hidrógeno verde. Y esto debe también abrir las oportunidades para nuevas relaciones comerciales en torno a la ciencia. Entonces aquí nos movemos en un momento en que la investigación científica y nuestras comunidades académicas deben conocer el desarrollo de la industria de la transición energética. Entonces la diplomacia debe dialogar con campos de conocimientos concretos, con los sistemas financieros, con los sistemas industriales que permitan que la movilización de conocimiento en el campo de una apertura multilateral de relaciones también pueda influir e impactar la transformación de los modelos económicos. Otro campo importante para la diplomacia científica de Colombia es la inteligencia artificial. En ese contexto, nosotros estamos haciendo importantes trabajos de articulación con el mundo árabe. El presidente Gustavo Petro ha dado la directriz de poder estrechar lazos de vinculación y de transferencia de conocimientos científicos en materia de inteligencia artificial que pueda apostar y que pueda impulsar la descarbonización de la economía mediante la exportación de servicios verdes utilizando energía 100% renovable. Pero para eso, reitero nuevamente, la formación académica debe conocer lo político. En ese sentido, el marco de la diplomacia científica de Colombia articula lo científico y lo político como un todo. Buenos días, adelante, ¿cómo estás? Articula lo científico y lo político como un todo para poder encontrar las respuestas integrales en este desarrollo. Esperemos tener listo el decreto el próximo año, esto en coordinación con Cancillería,
para ya abrir las puertas de agregados científicos en las principales embajadas de América Latina y que de esta manera el punto de articulación ya nos lleva a materializar acciones concretas en materia de ciencia abierta, infraestructura de datos, energías, bioeconomía, producción de vacunas, que es otro de los componentes fundamentales. En eso estamos trabajando y bueno, esperemos que pronto podamos ya hacer realidad este sueño de que la diplomacia científica tenga ejes importantes de acción en el campo de la política internacional a partir de la presencia de nuestros científicos en los lugares más estratégicos para el fortalecimiento de estas relaciones. Muchísimas gracias y como dicen, más vale tarde que nunca, se nos ha sumado al panel Lena Yanina Estrada Acito, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, directora de la Academia, ¿no?, Diplomática. Perfecto. Y en el momento oportuno, porque justamente tenemos la visión de la ciencia sobre la diplomacia científica en el mismo país. Sería muy importante complementar, perdón que te avanzo así ni bien llegada, cuál es desde la Cancillería y Relaciones Exteriores, o sea, desde la parte de la diplomacia, la visión de la estrategia de diplomacia científica para Colombia, como ejemplo para el resto de la región. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, pues decir que el concepto de la diplomacia científica es un concepto que se ha consolidado en primer lugar con el propósito de designar una serie de procesos a través de los cuales se abordan unos desafíos que son contemporáneos, que enfrentan los estados al integrar la ciencia, la tecnología y la innovación en la formulación y ejecución de las políticas públicas, pero también de las políticas exteriores. Y es así como nosotros pues hemos considerado unas acciones desde la Academia Diplomática en pro de responder a la necesidad de enfrentar esos retos y los desafíos que son globales. En este caso, como prioridades tenemos el cambio climático, la inequidad social, el tema ambiental, la sostenibilidad ambiental, el tema de género, ¿no?, los derechos humanos, la cooperación internacional y el posicionamiento también de nuestro país, generando una identidad propia más que una imagen, que es lo que usualmente preocupa. Nos preocupa reforzar nuestra identidad de nación, una nación que está compuesta por muchas naciones, porque somos un país plurinacional, y hacer que este país plurinacional esté interconectado con otras naciones a las que antes no estábamos o no nos preocupaba pues hacerlo. La diplomacia científica, entonces, la dividimos o la entendemos desde varios puntos de vista. En primer lugar, la ciencia en la diplomacia; en segundo lugar, la diplomacia para la ciencia; y en tercer lugar, la ciencia para la diplomacia. La ciencia en la diplomacia para la ciencia y la ciencia para la diplomacia. La primera, que es la ciencia en la diplomacia, implica el uso de la ciencia como una base técnica en la política exterior para resolver cuestiones que son globales, como la gestión ambiental y la gobernanza de los recursos naturales. La segunda, que es la diplomacia para la ciencia, se centra en la función de los diplomáticos como facilitadores de la cooperación científica y el intercambio de conocimiento. Y la tercera, que es ciencia para la diplomacia, posiciona a la ciencia como un instrumento de poder blando, impulsando la imagen y la cooperación internacional del Estado. Nosotros desde la Academia Diplomática, evidentemente, estamos fortaleciendo una mesa que es la MIDICI, que es la Mesa Interinstitucional de Ciencia, y que se encuentra bajo un paraguas de un acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Relaciones Exteriores
para hacer que la parte académica de nuestro país pueda aliarse y organizarse para proyectarse a nivel internacional. Hemos encontrado que en la MEDICI hacen parte algunas universidades y estamos convocando a más universidades para que hagan parte de ello, pero generalmente encontramos que son personas de la parte administrativa de las universidades y que por lo general nos pueden ayudar a concentrarnos en temas de cooperación. Pero por otro lado estamos organizándonos con los científicos y los investigadores para que estos científicos puedan tejer una red, tanto los científicos que están dentro de nuestro país como los que están fuera, tejer una red y crear una coalición científica como la tienen ya muchos países, los países que se encuentran más posicionados, por ejemplo, en cuanto a negociación, tienen una coalición científica que es la que puede brindar las recomendaciones en el momento de tomar unas decisiones, en las negociaciones y en la creación de políticas públicas, en el debate de las políticas públicas. Entonces estamos esperando que tanto la MEDICI, que concentra la parte administrativa de la academia, y los investigadores y los científicos podamos organizarnos en un gran grupo para que podamos posicionar a nuestro país en los debates internacionales de todas las plataformas de negociación y que desde allí podamos tener unos posicionamientos que además reflejen las soluciones para las necesidades que tienen la gente en los territorios de Colombia, que no sean necesidades tomadas desde el centralismo, sino que no sean soluciones tomadas desde el centralismo, sino desde las necesidades, los posicionamientos que tenga la gente en nuestros territorios. Por eso también tenemos un reto muy grande, que es que nuestros cuerpos diplomáticos y todos estos grupos de alianzas científicas, MEDICI, puedan ser también grupos, alianzas que también sean representativos de nuestro país en cuanto a la diversidad poblacional, étnica que tenemos. Pero además también estamos generando un diálogo multisectorial, lo que implica un diálogo con los diferentes sectores, que la academia también dialogue con el sector comercial, el sector cultural, el sector social. Esto es un diálogo multisectorial y no que solamente tejamos un diálogo academia con academia, sino que lleguemos a todos los sectores de la sociedad. Creo que este es el reto para fortalecer la capacidad académica, las alianzas estratégicas también con universidades de otros lugares del mundo y que sean de gran prestigio para que nuestros académicos también se codeen con los grandes académicos de otras universidades y con organismos de cooperación académica que a su vez puedan ayudar a Colombia a consolidar un rol de liderazgo frente al compromiso que tenemos en todos los desafíos globales en este momento y evidentemente pues ya sabemos que Colombia ha venido siendo un referente en diferentes posicionamientos globales en este momento y que son coyunturales. Creo que eso es lo que les puedo decir por el momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lena. Me encantó el concepto de construir a través de la diplomacia una identidad. Y me parece que describías muy bien cómo usar la ciencia en esa construcción, en las comunidades y cómo ir intercediendo hacia adentro y hacia afuera en esa construcción, que me quedó por retomar de lo que nos contaba la ministra. Dos cosas me parecen importantes. Una, la priorización temática, me parece que es importante la selección de temas y de regiones. Ambas cosas me parece que fueron mencionadas.
y la instrumentación, en el caso que contaba a partir de las consejerías en las embajadas y cómo llevar adelante esta política. O sea, no es solamente la diplomacia per se, sino cómo llevarla adelante. Bueno, hay que probablemente priorizar e instrumentar en acciones que tengan que ver con la articulación con Cancillería. Dear Xiaofeng, I give you this. Could you share with us how from an international organization we see what means science diplomacy for an institution, an international organization, but specifically for UNESCO, that it's not as many other institutions, at least in this field. Yeah, thanks. Thanks also for the opportunity to share some thought about science diplomacy. And like you see the minister and the colleague talked about the science diplomacy right now, the Colombia is leading. And we understand you see the science diplomacy and really practiced in the past many years by the different part of the region. And, but also you see we also understand that different partner, they all have the different understanding, they all have the different forecasts. And as what you mentioned really earlier, and we really use it right now in the changing world, and we highlighted so many different challenges. And at the same time, a lot of the breakthrough, the technology is developed. And so that's also make us really to rethink about the science diplomacy. Like you see this session, that's what purposely, we are trying to do. So we are really thinking about what the science diplomacy, and how we can really best use the science diplomacy to foster the SDG and also the peace building and also the human right protection, as I think you see all this part already touched by Colombia already. So from that perspective, the UNESCO really we are thinking about, we are planning in fact, in the next March of the 25 to 26, we will organize one of the international ministerial conference on science diplomacy. So basically the idea is really to secure you see the high level commitment to the science diplomacy. We all understand science diplomacy is powerful tools for us. And we also want to, through this, the initiative, conference, we can initiate some of the initiatives and to really try to use the science diplomacy to solve some of the problem. Right now, even you see some problem like I could mention like something of the, debate, between the border countries about you see water resource, about you see some kind of the natural resource management. How, from the science perspective, we can offer some solution for the country to take that into consideration. The science can make some difference. And for the peace building, like you see what we did in the Jordan right now for the Sesame and the facility, the synchrotron, and between all the different countries, they all have the different idea politically. But yes, the scientists, they can really working together, they can sitting together, they can do something together. So that's a very good example. Of course, if you go earlier, we go to have the scene that UNESCO has also been engaged and to build the thing, and it's very successful. So we will see whether you see in the future, with all the participation or the support of the different partner, whether we can rebuild such kind of initiatives. And of course, other initiatives globally or the regionally, like you see how we can help to build, you see some kind of the regional large equipment or facility to facilitate the science research in a different region. Like you see the synchrotron, that's a big equipment and a big facility. Either country maybe can really maintain or rebuild that one in the Latin America or in Africa. But whether we can something behind through our science diplomacy. Of course, through this forum, we also would like to see whether we can reach some common understanding about the framework about science diplomacy. Of course, we don't expect it, everybody will have shared the same understanding, but at least what's the basic, the value, the principle, and the process that we can work. We can also discuss, exchange idea, and the flag of the science diplomacy. That's also one of the idea. Of course, you see another idea is really to, through this opportunity, to really use the mapping, what kind of the science diplomacy
I mean, the program initiative, like you see Columbia has done, is already there. So we can exchange ideas, we can inspire each other. So basically, you see, we want to provide the platform for the global partner, for the member states, you see, to work together and to see how we can move forward for the science diplomacy. We really see this is a really, really good, this opportunity also is a requirement for us to really use the science to promote the peace building, to force the human right protection, and of course, for the SDG development. Thank you. So we can say that we expect everyone next year in Paris for discuss science diplomacy. Yeah, I think you can say like that, and because you see the proceeding of the ministerial level conference, we also have the expert technical meetings. And we will invite you see all the experts, different partners, and of course, along with the ministers, and to sit down and to really have you see the frank, transparent discussion about you see we can form something that and maybe the minister will really consider and adopt in the future. Perfecto. Algo que quiero resaltar de lo que decía Xiaofeng es cómo la diplomacia científica se vincula con ciencia abierta. La ciencia de hoy cada vez necesita mayores inversiones y de mayores equipos, de Big Science. Y esa Big Science tiene dos cuestiones. Sería ineficiente que cada país la desarrolle autónomamente y probablemente muy pocos países la pueden desarrollar autónomamente. Por lo tanto, deben ser iniciativas en conjunto. Y que eso suceda y avance, los ejemplos más conocidos que citaba Xiaofeng históricamente, pero hacia futuro van a tener que suceder más aún, van a demandar la necesidad de desarrollar capacidades de diplomacia científica. Entonces, abrir la ciencia viene de la mano también de generar capacidades de diplomacia científica. Y esto creo que me da pie, Matthew, a que nos cuentes un poco la experiencia de lo que ustedes están haciendo en Canadá. You understand or I change? Sorry, but I don't know. Well, si puedes compartir con nosotros la experiencia que me parece que es sumamente interesante de cómo están reuniendo mentes brillantes, pero de diferentes partes del mundo para justamente abordar estos desafíos complejos que decíamos. Thank you very much. Well, first of all, allow me to say how happy I am. It's a delight to be here, to be back in Colombia. I'm very happy to meet you, all the colleagues here, the ministers present in the room. Thank you very much for inviting me, and also to the translators, the interpreters. I don't take it for granted that I'm going to be allowed to not speak the language of the people in the room, so I thank you very much for this. And with your permission, I will park the question of science diplomacy just for a couple of minutes, because I would like to spend a little bit of time talking you through the kind of work that the Canadian Institute for Advanced Research does. So Canadian Institute for Advanced Research, pronounced CIFAR, pun intended. And because it's a very niche organization, it's a very unique type of action in the global STI ecosystem. And I will make the claim that potentially it's something that might inspire others, and that's where the bridge with science diplomacy, I think, becomes relevant. So CIFAR has been around for a long time. It's been around since the early 1980s. What it does is that it doesn't fund research. So it's not a research institute. It funds networks of researchers. So we have global calls. We go to the global scientific community and ask them, what are the issues that you think, that you're seeing emerging, that you think will become relevant in 10, 15, 20 years? You feel are going to be emerging issues that are going to be absolutely central to our life as a humankind, but that cannot be addressed today because of the way science is organized, because of the problems in the organization of science, organization in silos, in disciplinary silos, organization in countries, so different
different lack of partnership and global connectiveness. So we go to the entire global community and ask them what are those issues and who are the people that you would like to work with. If a project, an area is selected, then we put in place what we call a research program. Now, a research program is effectively a group of 20 to 25 people, different disciplines, different countries of the world. And those people meet 2 to 3 times a year, 4, 5, 10, 15, 20 years. We fund them in the long run, and that's the key. So CIFAR has made a name for itself by funding network of interdisciplinary, international networks of researchers that are addressing high-risk, high-reward areas of research. Our first program, 42 years ago, was called AI, Robotics, and Society. So pretty visionary. That program, right in the middle of one of the so-called AI winters when nobody was interested in putting money into research, that program was a direct anticipator of deep learning. That's the program that brings together, still to this day, Yoshua Bengio, Yann LeCun from Meta, Jeff Hinton, recent Nobel Prize. And so that's an example of a CIFAR program that works at its best, has been funding consistently over 40 years, and continues driving and shaping the field. So CIFAR tries to do exactly that, shaping the field of emerging areas, bringing together the world's best minds to tackle areas. We also have a mechanism for capacity building. So we also go global. We have a global call for people that are just after the postdoc level most of the time, asking them what are the programs that you would like to be engaging with, and they can join, if they're selected, those early career researchers can join a program for 2 years, so they get to meet with those people regularly and engage with them. They can meet for 2 years, and they get 100,000 Canadian dollars, I'm just saying this because it's in the spirit, unrestricted research funding per year, so that they can drive also and lead their own research in their institutions. In 20% of the time, the early career people that are joining a program for 2 years stay with that program in the long run. So they become a member, a fellow, we call them, of that program. And they are then part of that very niche and self-selected group of people that are thinking together about how to shape research moving forward. So these are the three instruments, right? A research program that meets, a capacity building program, and the third one I forgot to mention is a mechanism for instant seed funding. Let's say that during a meeting, there's a bright idea that comes up. There's a mechanism for instant injection of 50,000 Canadian dollars so that they can run with it and build it. Right. So we've been doing that for a long time, and it's not going to surprise you, I think, that because we've been operating through so-called global calls, the response that we got and the networks that we have are primarily made of global scholars. By global scholars, I mean people from the 10, 15, 20 universities that you can think of around the world that are very elite universities. We're very proud of that. We're very happy about that. But let's get real. That's not going to be good enough in the years coming, because the problems that we're seeing are taking place in different parts of the world. There's a huge need also in advanced research, an important need for more contextualized knowledge. And therefore, and again, pun intended, it is CIFAR, but we're trying to, and we're proudly Canadian and hosted by Canada, but we're also trying to become GOFAR, a truly global organization for advanced research. And so that's part of the message. That's what I wanted to say, that, you know, it's open to all of your networks. You know, apply.
we're trying to identify the best talents in the region, young and established scholars that want to be part of what we do. And again, we're the only ones doing that in the world, so there's a rationale for that. To your question on science diplomacy now. I personally think that everything that I've heard since yesterday, and I've been in such fora for a little while now, when it comes to this particular region, we are seeing huge needs in terms of STI developments, STI funding, clearly, but we're also seeing pockets of excellence here and there that would actually benefit from greater connection with top researchers in the world. And we're seeing a willingness, a societal willingness to engage with science that is unparalleled in a lot of parts of the world, and that speaks for a greater mechanism, greater integration into instruments like the ones that I've just described. My strong feeling, because I'm seeing it on a daily basis, I see it work, and I see that CFAR works on a very tiny budget. My strong feeling is that as we develop, as we're trying to expand the funding basis in this region for science, for STI, as we're trying to put in place mechanisms for addressing the pressing areas that require research, I think we can also think about a mechanism, small pot of money, for making sure that we have an anticipation mechanism so that we start working now on problems that we know will come our way in 15, 20 years, that we start building the networks now, and so that we don't have all the time to recreate and come up with big networks and a lot of money to in this sense of catching up with challenges, but start anticipating, start foresighting, and building the capacity. And in terms of science diplomacy, there's nothing else that I can think that I'm not a diplomat. A lot of people that claim are doing science diplomacy are not diplomats, right? Let's get real. But there is a real role that through international collaboration, science can do for diplomacy by maintaining the relationship, by building those relationships and making sure that, if science doesn't lead directly to peace, at least when the time will come when we will do peace and we will start building again societies post-conflict, that at least we will have the networks that will allow us to do that. Muchas gracias, Matthew. Lo que nos contaste es una gran experiencia de diplomacia científica, con toda una estrategia de muchos años de ir picking cherries, han apostado. Justo te adelantaste, pensaba preguntarte si eso era una invitación a que se volviera más global, pero es un poco lo que nos estás contando, así que me alegro. Tenemos espacio para 2 o 3 breves preguntas del público. No, por favor, no discurso, sino si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si es que hubiera alguien, bueno, pero pregunta. No. Buenas, Leonardo Drake. ¿Y si te presentas mejor? Sí, señor. Leonardo Drake, aquí estoy como asistente de la directora del capítulo Caribe de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales. Mi pregunta es, ¿qué rol tienen lingüistas, es decir, científicos que tengan especialización en idiomas y el impacto de idiomas en la comunicación y la salud pública? ¿Qué rol tienen lingüistas en toda esta discusión de la diplomacia científica y cuando una nación está considerando cómo comunicarse con otra? Por ejemplo, la simple pregunta es de escoger qué idioma vamos a hablar en esta situación, qué vamos a esperar de ellos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ya creo que se entendió la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos otra, recogemos 2 y si hubiera una más, 3 preguntas, listo. Vendido al tercero. Con permiso. Muy bien. Gracias. Gastón Kremer, director ejecutivo de WTT.
¿cómo financiar redes internacionales a partir de una perspectiva de diplomacia científica a la participación social calificada en esos proyectos regionales o internacionales? Y creo que una perspectiva canadiense es importante, pero también de redes de solidaridad del sur global. Gracias. Y tenemos una más aquí. Y así en el… Bueno, no sé si… Tomamos una más aquí y vemos, ya son 3. Si nos queda tiempo, según cómo respondamos, tomamos 2 más. Muchas gracias, Germán Pardo, presidente electo UPADI, Unión Panamericana de Ingenieros. Ya que hicieron la pregunta del tema lingüístico, tenemos que hacer un acuerdo a nivel internacional sobre el tema de los idiomas en los buscadores y lo que llega a través de los buscadores con los diferentes idiomas. Si las traducciones realmente de lo que estamos buscando son exactas y si las palabras que estamos utilizando realmente no nos están llevando a errores en los conceptos de los traductores y los buscadores a nivel internacional. Y la otra es, ministra, y a los delegados de la parte diplomática de Colombia es, además de tener personas, o sea, no necesariamente tienen que ser científicos los que estén haciendo la diplomacia científica, porque realmente pues, ellos tienen un rol que son sus investigaciones. Pero ¿por qué no aprovechamos las organizaciones internacionales técnicas y científicas para que logremos, por ejemplo, UPADI en nuestro caso, o la Federación Mundial, para que ayudemos en esto? O sea, nosotros tenemos unas organizaciones a nivel internacional con científicos dentro de nuestra organización, porque nosotros somos ingenieros, pero la mayoría son ingenieros con doctorado, tenemos maestrías, etcétera. Y digamos en los campos del desarrollo de los proyectos, sobre todo ingeniería, que afectan socialmente y directamente a la población, y sobre todo a las poblaciones en estados emergentes, las organizaciones internacionales pueden desarrollar ese rol de una manera mucho más efectiva, podemos llegar mucho más rápido a las comunidades y podemos transmitir el pensamiento científico a el pensamiento práctico de la ingeniería. Entonces, para que lo piensen cuando estén desarrollando el proyecto de la diplomacia científica. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé quién del panel quiere tomar alguna de las preguntas. Mi único comentario es un desafío bíblico. La Torre de Babel ya nos planteaba los problemas de los idiomas y las interpretaciones, pero… Sí, muchas gracias por las preguntas, por sus aportes. Efectivamente, el tema del lenguaje de las lenguas sigue siendo una política pendiente a nivel de la región. Hemos planteado en diferentes espacios de debates la necesidad de crear programas de multilingüismo científico para América Latina y el Caribe, y eso debería estar conectado con los procesos de publicación de nuestras investigaciones, principalmente en español y en portugués. Y es ahí donde las comunidades científicas y las políticas de gobierno estamos dando conversaciones muy importantes, porque todavía continúa una homogenización de los lenguajes en lo que se hace una publicación. Entonces, promover las publicaciones en español, en portugués, pero también tenemos desafíos bilingües en el marco de las diversidades culturales y de lenguas existentes en nuestros países. Nosotros de Colombia hemos orientado una política en el marco del nuevo gobierno que toda investigación científica que se desarrolle con pueblos indígenas y afrodescendientes que tienen una lengua propia debe traducirse a su propia lengua. Eso es un ejercicio de pedagogía, de co-creación del conocimiento, porque de lo contrario seguiríamos en unas dinámicas extractivistas del conocimiento. La lógica tradicional de ir a las comunidades, investigar y salir de los territorios. Ese conocimiento debe quedar en las comunidades como parte de la instalación de capacidades científicas y de dar continuidades. Pero este asunto se nos complejiza más cuando discutimos y nos sentamos a negociar con las grandes editoriales, donde aún las lenguas, el criol, las lenguas indígenas, pues no son lenguas validadas para la publicación de publicaciones de muy alto nivel, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con las jerarquías a la hora de construir, socializar y espacializar el conocimiento científico. Entonces, en el marco de este evento ha sido muy importante el llamado de nuestras comunidades científicas, de nuestros tomadores de decisiones, que es el momento de hacer un cambio trascendental en el sistema de publicaciones.
Si realizamos las investigaciones desde la diversidad lingüística cultural, pues la lengua debe ser el factor de promoción de ese conocimiento, articulado una política de educación superior donde se enseñen las lenguas propias. México tiene avances importantes, México tiene universidades interculturales. En México, en la UNAM, por ejemplo, los estudiantes pueden desarrollar sus tesis de licenciatura, maestrías, doctorados en lenguas propias. Hay unos centros de idiomas muy ricos donde los estudiantes pueden acceder al estudio, al conocimiento del maya, del náhuatl, de varias lenguas indígenas. Yo creo que esos son modelos importantes a replicar en nuestro país y en toda la región latinoamericana. Ahora que estamos entonces en el marco de la diplomacia científica y San Andrés se convierte en ese epicentro de articulación, las lenguas criol debe ser otro punto de partida. ¿Qué implica producir conocimiento en estas lenguas? No solamente rescatas la identidad cultural y territorial, sino que explicas la realidad, la transformación social desde paradigmas lingüísticos propios. Y eso es muy importante a la hora de sostener la cocreación del conocimiento y de que ese conocimiento realmente pueda ser asumido como un bien social y es un instrumento imperativo para el reconocimiento de la ciencia como un derecho humano. Me llama mucho la atención, pasando a la pregunta del colega, es importante el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones académicas y científicas. Sin embargo, considero que es importante fortalecer la incidencia de lo científico en lo político. Hace poco estuvimos en algunas misiones internacionales y nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el mundo árabe, quienes toman las decisiones para la transformación económica son científicos, pero es un científico formado en el contexto de lo político. Y la política entendida como el bien social, como el bien de la ciudadanía, como una plataforma humanista para integrar todos los componentes de transformaciones. Entonces yo creo que hay que avanzar en una interseccionalidad, las sociedades organizadas de la sociedad civil, la formación de una nueva generación de científicos conocedores de lo político y lo público y desde ahí la incidencia. Pero como tenemos que avanzar, hay que avanzar con los que ya están preparados y tienen unas capacidades ya instaladas para acelerar estos procesos, porque las complejidades del mundo de lo social demandan respuestas urgentes. Entonces, poder vincular a las organizaciones, los tomadores de decisiones y ya podernos trazar hojas de rutas con temporalidades concretas que permitan afianzar esas estrategias mientras los sistemas educativos hacen las transformaciones necesarias a nivel de currículos y articulan lo que decía Max Weber en Economía y Sociedad, política y ciencia como un todo para la toma de decisiones en nuestras sociedades. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar alguno de los puntos que preguntaron. Matthew, Xiaofeng. Thank you very much. I'd like just to briefly address the question on funding. So in the particular case of my organization, 1/3 of our funding comes from public sources. The other 2/3 come from either partnerships or foundations, philanthropies. We're not a public institution, we're a charity, so we're a private entity. But your question remains, I mean, why would a state put money into an organization like this one and trying to fund something that's international and global in nature? And I think the response is the multiplying effect. Because by creating a space where it is safe to do high-risk research, what you're actually a high-risk, high-reward research, and to do that within a context that's very well defined, what you're actually doing is allowing certain fields to mature, and when they're mature enough, they can be handed over to public funders with far less risk, but much more efficient and targeted funding. And I think that is one of the reasons why a country like Canada sees value in putting money into what is effectively a small organization, but works around the world, because it brings that capacity to Canada. Although, as I said, no need to be Canadian to be part of our programs. No need to have any links with Canada, and you don't even have to meet in Canada. But still, the public funder in Canada sees value in having in its STI ecosystem that particular organization to drive high-risk, high-reward research. Thank you.
Just you see also add 2 points, maybe for the funding issue, and so basically I agree. And also you see for the science diplomacy and related activity, that's what we say the first objective of our conference is really to mobilize the high commitment, senior high-level commitment. So that means you see in the future, we hope you see Colombia already have investment in this area. I hope you see all other countries, they can also funding science diplomacy related area. If we can really mobilize the high-level commitment about this science diplomacy. And of course, we have the other fundings he already mentioned. For the multilingual issue, I think it's really more concerning about the science communication and like the open science also. And if you read, you see the recommendation on open science of UNESCO recommendation on open science, we do mention that issue. So that's really, the big issue, and the minister already explained, and of course, that's also, we fully agree that. So it's not only we have the 6 UN language, we have so many different languages. I mean, in one country, there could be more than 100 language UN. So how this kind of language can be also, play the role in the science communication, that's a big challenge. And right now, we are thinking about to develop the virtual science museum. And in that one, the one most important consideration is that we will make it multilingual, and to really they can access by the people who really need that. And but of course we will maybe by use AI to help us to some extent. We have the technology already, but not all the language still. That's still the big challenge, I should say. Thank you. En la diplomacia científica caben todas las áreas del conocimiento, absolutamente todas. Entonces, ahora que se hace la especificidad en los lingüistas, ustedes no se imaginan cuánto necesitamos a los lingüistas en toda la diplomacia científica, por lo menos nosotros, que somos un país con 86 lenguas intraindígenas, la palenquera y la de este territorio en el que estamos en este momento, que es la lengua raizal. La diplomacia científica no debe entenderse únicamente hacia el exterior, sino también hacia adentro. Y por ejemplo, acá nosotros en Colombia tenemos un reto enorme, y es cómo ponemos a dialogar esos conocimientos de los pueblos indígenas, afros, raizales, con la ciencia occidental. Y el reto que nosotros tenemos desde la Academia Diplomática, que tiene como misionalidad interconectar a todos los actores institucionales, es que podamos poner al mismo nivel la ciencia occidental con los conocimientos de estos pueblos, porque los aportes que hacen a la solución de las problemáticas pues son enormes. Si nosotros no escuchamos a estos conocimientos de los pueblos, no podemos dar solución por medio de las políticas públicas en los territorios, porque son estas poblaciones quienes conocen las realidades, las problemáticas, y también tienen súper claras las soluciones. No necesitan que las soluciones se planteen desde afuera hacia los territorios, sino que sea todo lo contrario. ¿Y cómo interactuamos con esas dinámicas del lenguaje? Pues por medio de los profesionales que usted está mencionando. Entonces, creo que esa es una labor enorme y es un reto. Y no solamente en Colombia, porque en las plataformas internacionales se viene pidiendo desde todos los escenarios que los sistemas de conocimiento indígenas se consideren al mismo nivel que los conocimientos científicos y que podamos estar en las coaliciones científicas. Por eso en Colombia queremos que
esos saberes estén dentro de la coalición científica. Seríamos los primeros en lograrlo y seríamos un referente. Esto tiene que darse y ese es el reto, pero ahí necesitamos poner a dialogar los diferentes idiomas y además entender cómo lo que un indígena quiere decir, ponerlo en el idioma occidental cuando nosotros hablamos no de manera textual, sino de maneras metafóricas. Cuando uno le pregunta a un abuelo una cosa, el abuelo le contesta una historia de 3 días. Entonces, y usted encuentra la respuesta a lo que le preguntó. No es como en este panel en el que estamos hablando que tenemos un tiempo limitado, sino que el abuelo se extiende porque nuestras respuestas son historias enormes en donde usted tiene que analizar y encontrar la solución, la respuesta y el camino a lo que usted está buscando. Ese es el trabajo que tiene que hacer la academia y es el esfuerzo que también tenemos que hacer las instituciones de entender que aquí vivimos muchas realidades, muchas culturas y cada lengua representa un mundo diferente, con una historia de origen y un territorio totalmente diferente, con un sistema de gobernanza y de gobernabilidad que también es diferente. Entonces, ese reto hace parte de esta discusión, de este debate de la diplomacia científica. Solamente quisiera sumar a lo que han dicho los colegas en este sentido, la necesidad de también tener mecanismos de acciones afirmativas para la vinculación de docentes de pueblos étnicos a las universidades. Uno de los desafíos que nos enfrentamos en el campo de la vida universitaria es quiénes pueden ser los tutores de tesis o investigaciones producidas en otras lenguas, que no sea el español, el portugués o el inglés. Entonces, el joven que quiere hacer una investigación en su lengua propia necesita un interlocutor en su lengua. Y difícilmente encontramos en los departamentos y facultades de las universidades un cuerpo docente preparado. Cuando yo estudié mi carrera, nunca tuve un profesor afrodescendiente o indígena, por ejemplo, y yo creo que esa es una constante en gran parte de las universidades de América Latina. Y eso debe llevar a un compromiso de los gobiernos, en principio, promover la formación diferenciada. Por esa razón, en este gobierno, con la directriz del presidente Gustavo Petro, nosotros por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, todas nuestras becas de formación de alto nivel tienen el enfoque diferencial, étnico y de género, porque si no generamos oportunidades diferenciadas no vamos a romper las brechas de desigualdad social en el mundo científico y en su articulación con las diferentes academias. ¿Qué buscamos con esto? Es que las regiones puedan formar el talento que requieren para su propia transformación y aperturar las fronteras en la coconstrucción del conocimiento. Hace poco nos llegaba el caso de uno de nuestros jóvenes formados, que se está formando un doctorado. Él quiere hacer su tesis en palenquero, en lengua palenquera, San Basilio de Palenque en Cartagena, y en la universidad no se enseña la lengua palenquera y no tenemos profesores para guiar su tesis en lengua palenquera. Y su trabajo de investigación es encontrar propiedades biomoleculares de las plantas medicinales, pero lo quiere hablar desde los referentes lingüísticos propios. Entonces estamos ahí acompañando a la universidad, haciendo algunas estrategias para incorporar a los líderes comunitarios en ese ejercicio, pero también se requiere que en el campo de especialización del conocimiento estas lenguas sean parte de la interculturalidad del conocimiento, porque de lo contrario no tendremos la alteridad que interpele la construcción del conocimiento desde un marco lingüístico propio. Entonces, reiterar el llamado a trabajar de la mano con los ministerios de educación, revisar las políticas curriculares, los programas de idioma, y estamos seguros que en esa articulación ciencias y educación podremos impactar nuestros sistemas de publicación, democratizando la construcción y el acceso al saber científico. Gracias. Just, Very yeah, short, just please. 1 minute. We have
2 official languages in Canada, and we've been having problems dealing with that for many years. I feel that maybe we should learn a little bit from Colombia and Mexico and other places that are dealing with these issues, apparently with some success, or at least with good intentionality. So thank you very much for this exchange. So I want to leave you with two quick thoughts. First of all, another type of multilingualism, which is absolutely critical, is the multilingualism between disciplines. As we're moving forward into interdisciplinary research, we need to acknowledge that this is not an easy process. It requires time. If you bring people from different fields to come and work together and collaborate together and develop a shared language, a shared understanding of the way they're going to use certain words that they've been using in their own context but with different meanings. And that's something we need to be all very aware of. And the other thing is that I was thinking, listening to the panel today, is that there's also another type, I think, of science diplomacy that we need to think about, which is the diplomacy that is required between species on this planet, and how science is going to help us. You may have seen that with large language models, with AI, it's likely now that we're going to understand the language of whales. It looks like it's not only about shouting, but there's something that's possibly close to a grammar that's being used, or at least sentences. If we come to be able to talk with whales, is it completely far-fetched to think that we might also be able to co-design the next ocean treaty with whales? Maybe not, but it will require huge science diplomacy skills. Bueno, con ese último mensaje y en la próxima vamos a tener que invitar a las ballenas. Gente que tiene mejor información que yo me avisa que ahora nos toca ir a almorzar y estar a las 2:30 en el salón de al lado para efectivamente encontrarnos con el presidente, 14:30. Por lo tanto, ahora liberamos a todo el mundo que haga un almuerzo y 14:30 nos estaríamos encontrando aquí en el auditorio nuevamente.